Buenas noches. ¿Logran apreciarme, escucharme? ¿Me confirman, por favor? Ok, gracias por la confirmación. Bueno, un gusto saludarlos, estimada comunidad Lex Justa. En esta oportunidad, como se aprecia, tenemos un tema muy importante dentro del derecho penal, el cual es la investigación preliminar. La investigación preliminar es la piedra angular por la cual se inicia la investigación y ella debe basarse con respeto a derechos fundamentales. Permitió En detectarlo esta oportunidad, en Paraguay y en otros momentos de manera intermitente. disculpe, Rocío, tu audio, por favor. En esta oportunidad tenemos al doctor Anderson Georgino Malca Velázquez, ponente egresado de la Universidad César Vallejo con una trayectoria internacional, siendo especialidad por la Universidad Mar de la Plata, Argentina, en violencia contra la mujer, un diplomado de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, y con formación en Derecho Comparado y Litigio Penal por la Universidad de Colombia. Actualmente lidera su firma Malca Anderson Malca Servicios Jurídicos Integrales, donde brinda asesoría y representación académica. Doctor, le damos pase, puede iniciar la ponencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, buenas noches. El quien les habla es el abogado Anderson Malca Velázquez. En primer lugar, antes de comenzar, agradecer a todos los organizadores con respecto a esta ponencia y todo este diplomado que se va a venir realizando todo este mes de enero y febrero. Me disculparán la medida del caso del día 27, que no me he podido conectar por problemas y situaciones jurídicas en situación de nuestra labor. Pero bueno, para no tallar en el ámbito preciso de lo que estamos hablando, vamos a realizar hoy día una parte fundamental, una parte donde va a tener el inicio, donde ustedes pueden determinar iniciar un proceso o culminar el proceso de la investigación. Hay que tener en cuenta hoy en día cuánto es el plazo, cuál es la investigación, quién lleva la investigación y cuál es nuestra función como abogado litigante. Nuestra función como abogado litigante, en primer lugar, no solamente es defender y proteger los intereses del derecho de nuestro patrocinado. Hoy en día sabemos que la fiscalía trabaja en base a producción y no en base de repente en busca de la verdad. Pero hay que tener en cuenta también sobre las diligencias preliminares, ¿quién las va a llevar? ¿El policía bajo la disposición del fiscal? Conforme tú también pongas las reglas de juego. Pero para eso y llegar ahí hay que ser determinantes y más que aquello minuciosos. Pero doctor, ¿por qué tan estrictos si solamente es una diligencia preliminar, es un acto de intervención, solamente es un deslacrado, solamente es lo que se inicia recién? Muy bien, es de lo que capaz se especule. Por eso es la situación, ¿cómo se llama? La presunción de inocencia. Para esto no hacerlo muy aburrido, señores, yo quiero que interactuemos, pregunten. Conforme yo vaya avanzando, voy a poner también problemas específicos dentro de la relación jurídica, de lo que llevo día a día, de lo que veo, de lo que se denuncia, de lo que se archiva, cómo hay que realizar, qué postura hay que tener como un abogado litigante en la investigación preliminar. ¿Ok? No quiero preguntas al final porque me voy olvidando, quiero así interactuarlos y ya después de repente alguna duda podríamos resolverlas al final. ¿Estamos? Que pareciera que estuviera solo acá. Bueno, etapas de proceso. ¿Cuántas etapas de proceso tenemos? Conforme a nuestro código procesal. Investigación preparatoria, intermedia y juicio oral. Pero ¿cómo se determina ahí? Se determina investigación preliminar y investigación deformalizada. ¿Por qué? En esta etapa es muy importante, como les vuelvo a repetir desde el inicio.
Prefiero yo cerrar un caso acá que ya esté en un proceso. Por ejemplo, los casos de violencia familiar, que son muy cotidianos, de todos los días. Y son casos de repente decir, doctor, es demasiado fácil para determinar. Hoy en día, el fiscal no determina la situación de la violencia, justamente, sino se presume, pero en realidad, ¿cómo se inicia? Hoy en día, les cuento en la mañana, aproximadamente 11 de la mañana, me llama un patrocinado que tiene un proceso conmigo sobre violencia familiar. Y me dice, doctor, mi esposa, o bueno, la madre de mis hijos, hemos ido al Banco de la Nación y por la medida que yo le estoy pasando la pensión de alimentos, ella ha realizado el siguiente acto. Me ha dicho, me tienes cansado, ¿sabes qué? Yo no sé por qué tanto demoras en hacer el depósito. Es más, yo no puedo sacar de acá la plata por esta tarjeta del Banco de la Nación. Pero, ¿cómo dice la regla del juego? Hay que depositar siempre y cuando haya en la pensión de alimentos una cuenta del Banco de la Nación. Porque hay que recordar que si lo haces sin Yape o cualquier medio interbancario, no es válido. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la pensión de alimentos. Ahora, llegando con la situación, mi patrocinado sale con la madre de sus hijos y la madre le grita a la bebé que le dice, compórtate. Él le dice, ¿por qué la tratas así? Y automáticamente ella, con una agresión verbal y física, le dice, ¿sabes qué? Ya me tienes cansada, hijo de la... Y le da un manotazo en la parte del codo, digamos, del antebrazo. Mi patrocinado me llama y dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Anda, denuncia. Bien, doctor, termino de hacer mis cosas y voy a denunciar. Aproximadamente habrá pasado media hora. Mi patrocinado me llama y me dice, doctor, me están llevando en estos momentos a la dependencia de José Leonardo Ortiz, donde me están poniendo a disposición porque me van a meter al calabozo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me denunció la madre de mis hijos por violencia familiar. La madre denuncia, mi patrocinado se va y queda a disposición. ¿Qué se presume? Que supuestamente, ¿quién ha sido la persona agresora? Mi patrocinado. Y la persona que en realidad agredió fue víctima. Fue prácticamente una persona agredida. Entonces, ¿cómo determinamos ahí? La fiscalía lo que va a hacer primero, ¿qué va a pedir? A ver, los quiero escuchar. ¿Qué cree que va a pedir primero la fiscalía? Por favor, amigos, futuros colegas. Medidas de protección. Bueno, es lo que va a pedir, lo que se presume, pero hay que tener en cuenta que hay un caso anterior que les comenté. Pero hay que decir, una declaración posiblemente, es de hecho, es la parte de la investigación. Ahora, yo lo que le voy a determinar, primero la fiscalía va a decir, ¿sabes qué? Más allá del examen de RMDL, que es el examen médico legista, lo primero que va a pedir la fiscalía va a ser un examen psicológico. ¿Ok? Eso es lo que va a determinar. O sea, con eso, la fiscalía va a pretender llegar a la violencia psicológica, que es lo que está denunciando supuestamente la agredida, la cual fue agresora. Entonces, con eso va a determinar y te va a llevar hasta juicio. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la fiscalía va a reunir los suficientes elementos de convicción para determinar un futuro delito, porque la persona que denuncia se presume que no ha hecho ninguna denuncia falsa y se va en base a la verdad de la persona. Pero muchas cosas y muchas fases no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas mismas, por situaciones maliciosas, determinamos en ir a denunciar. O sabemos a lo que nos vamos a ir y automáticamente, antes que ponga la otra persona a denuncia, tú ya no puedes denunciar en ese momento, hasta que se demuestre que tu inocencia, totalmente lo que se presume. ¿Me entienden? Ahora, con eso estamos determinando una de las primeras etapas para iniciar el proceso de formalización e ir a un proceso inmediato. Si se determina claramente en ese momento para que te lleve a un control de acusación, porque hay que tener en cuenta que va sobre la flagrancia delictiva de la cual se ha cometido. Entonces, por eso les digo, es muy importante tener un caso y archivarlo desde un principio que llegar a diferentes etapas. ¿Por qué? Porque si se determinó la agresión en menos de 48 horas, con estos juzgados de flagrancia, tu patrocinado bien es absuelto o bien es sentenciado. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener en cuenta de que si la figura es totalmente reincidente,
Tu patrocinado puede ser que ya no tenga ni una pena suspendida, ni situaciones tampoco de pena convertida, sino con una pena efectiva, máximamente de 1 año, que posiblemente más adelante lo van a ver también con los beneficios penitenciarios y todo ello ya lo van a ir viendo. Pero hoy estamos en la etapa de la investigación preliminar, ¿ok? Entonces, en base a ello, ¿qué se realiza? ¿Qué se va a realizar de manera urgente o inaplazable? Solamente son los elementos de convicción y los medios de prueba. Ustedes, como abogados, ¿qué harían en ese momento? Yo, como abogado, lo que haría en ese momento sería lo siguiente. Si bien es cierto, te mencioné que en ese momento mi patrocinado se encontraba en el Banco de la Nación, la persona que supuestamente dice ser agredida y mi patrocinado me dice que no la tocó en ningún momento, que solamente le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué la gritas a la bebé? Nada más, y ella reaccionó automáticamente con el video de las cámaras de vigilancia del Banco de la Nación, puedo determinar y puedo desacreditar de lo que se está denunciando a mi patrocinado. Eso, en primer lugar, con violencia física y presumiendo más allá de la violencia psicológica, si es que hay audios. Ahora, ahí ya le dice, ¿sabe qué, señor fiscal? Mire, yo voy a pedir la visualización de las cámaras y recordando siempre que está bajo su responsabilidad solicitar para que usted pueda determinar si lleva este proceso a juicio o lo lleva en proceso inmediato o vea las situaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque si no lo haces y te vas a un proceso inmediato, es algo determinante que tú lo puedas decir en audiencia, señor magistrado. Yo solicité las cámaras en su debido momento, la cual sí había el tiempo de las 48 horas para que el fiscal solicita a la Policía Nacional que se vaya y visualice las cámaras, de las cuales se haga una transcripción de los hechos imputados hoy en día a mi patrocinado. Eso en cuando vayas a juicio. Por eso es muy importante recabar los suficientes elementos de convicción dentro de las 48 horas y tu patrocinado, si sea inocente o sea responsable de un hecho penal. Ahora, hay que determinar también, señores, si nuestro patrocinado, bueno, como litigante, como abogado litigante, y mi patrocinado me dice, en el sentido del otro caso, que sería responsable del hecho penal, trato y veo la manera de ver de repente una salida jurídica, donde ustedes van a tener la responsabilidad que su patrocinado los vuelva a llamar nuevamente o los vuelva a recomendar. Lamentablemente, y disculpen con todo el respeto, quien está ahora sentado acá conoce también la realidad de las cuales cómo se maneja el sistema. Pero ustedes están en la responsabilidad de poder hacer cambios del sistema. Hoy en día nosotros los abogados tenemos prácticamente un control, una situación muy distinta capaz que el ingeniero y el médico, porque el médico solamente estudia una enfermedad y nosotros estudiamos bases de la ciencia jurídica que son cambiantes en el tiempo, porque lo que era en el año 2000 al 2026 es totalmente diferente. Hay que tener en cuenta ello. Por eso, cuando ustedes van a utilizar de repente las reglas y de las máximas experiencias, hay que tener también en cuenta cómo era anteriormente, cómo era en la parte intermedia y hoy día en la actualidad. Hoy en día sabemos muy bien que han habido reglas y cambios en nuestro Código Procesal Penal y en nuestro Código Penal. Por eso hay que tener cuenta y hay que ser determinantes en base a ello. ¿Estamos? Hay que tener las reglas de juego claras. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la finalidad inmediata? Determinar que se han tenido un lugar en los hechos del objeto del conocimiento y su delictuosidad, que estamos reponiendo que el hecho cometido. Individualizar a las personas involucradas de los hechos. Aquí es muy claro que ustedes sepan muy bien cómo manejar, porque ya no vamos a ir ahorita en un proceso de violencia, nos pasamos a un proceso de drogas. Ahora, ¿cómo determinamos en un proceso de drogas? Supongamos, señores, yo voy, me dice un contacto, oye, ¿sabes qué? Quiero que me traiga la droga desde Trujillo a Chiclayo. No te preocupes, nosotros te ponemos todo. Muy bien, no hay ningún problema, yo acepto. Y le miento a mi pareja, le digo, ¿sabes qué, Clotilde? Vámonos, te voy a llevar de viaje.
nos vamos a ir a Trujillo. Vamos a comer, quiero relacionarme de nuevo contigo, quiero estar muy bien, yo te amo, te quiero, es por eso que te estoy llevando. Ella en ningún momento tenía conocimiento que yo me iba a trasladar, prácticamente me iba a traer droga en un vehículo directamente para Chiclayo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, entonces, Clotilde viene conmigo, pasa un control de seguridad, pasa otro control de seguridad, llegando a Chiclayo, ¡pum! Me interviene la policía. Muy bien, señor, sus documentos, por favor. Muestro los documentos, me pongo nervioso, abro el capó, me encuentran con 15 kilos de droga. Creo que si algunos que han escuchado este caso ha sido muy viral en nuestros medios, hemos llevado a la defensa esta firma legal, la cual hemos llegado a una situación para tener en cuenta sobre las medidas de la prisión preventiva. Pero eso de aquí. Entonces, aquí para individualizar prácticamente a las personas involucradas. Primero, ¿tiene responsabilidad penal, sí o no, mi pareja? Les hago la pregunta a ustedes. A ver, señores, ¿se me escucha muy bien, creo? O capaz no se me escucha. Quiero escucharlos, por favor, también ustedes. ¿Se le logra escuchar, doctor? Ok, entonces quiero que me hagan la pregunta, quiero que me respondan algunos, a ver, capaz a través del chat, o que interactuemos con respecto a ello. ¿Mi pareja tendría responsabilidad penal, sí o no? Supongamos, lo vuelvo a repetir, me vengo de Trujillo a Chiclayo trasladando droga, le engaño a mi pareja que nos vamos a ir de viaje y en el transcurso que me voy a Trujillo, ella visualiza que vengo con un auto y le digo que es de mi tío, lo traigo el auto para Chiclayo que supuestamente le iba a acomodar, paso dos controles de policiales sin red que justamente me intervienen y me dice cable capor y automáticamente me encuentran primero 12 kilos. Te hago la pregunta, mi pareja que estaba a mi costado en dicho vehículo, ¿es responsable también de los hechos que van a ser investigados o el delito que se me va a imputar por tráfico ilícito de drogas? ¿Es responsable del hecho penal? ¿Sí o no? No. Bueno, bien. ¿Quién más? A ver, dígame, Anthony, dígame, lo escucho. Doctor, muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, sí, te logro escuchar claro. Claro, a mi parecer no estaría dentro de los elementos típicos de la conducta del tráfico ilícito de droga como tal, propiamente en el que ella no ha tenido la intención de trasladar la droga y ello se podría evidenciar mediante, por ejemplo, si el conductor le dijo, oye, vamos a salir, vamos para tal lugar mediante chat de WhatsApp, señalando o construyendo una teoría del caso en la que ella solo siguió a su pareja, Muy más no bien. tenía otra intención. Ok, por ahí podría ser, pero eso es lo que nosotros como defensa y de manera muy simple le estamos demostrando. Pero la pregunta sería la siguiente, doctor. ¿Cómo yo logro convencer al fiscal que es así? Porque para el fiscal se presume que los dos son responsables del hecho penal. Yo te lo digo acá porque probablemente para el fiscal es una presunción, pero el fiscal dice, yo no me voy a tener la sentencia de uno, sino quiero la sentencia de los dos, porque ya sentenciando a los dos es más producción para el fiscal, ¿o no? Por eso te lo digo. ¿Cuáles serían los elementos que podrías determinar? A ver, dímelo. Me dijiste uno, que es mediante las conversaciones de WhatsApp. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, hay que determinar muchas cosas. Cuando ustedes
hagan una visualización de celular o se opongan a una visualización de celular, tienen que estar ustedes totalmente seguros qué conversaciones tiene y qué conversaciones no tiene tu patrocinado. Entre ellos hay que tener muy bien, y las cuentas son claras. Desde el momento que se hace el acto de intervención, desde el momento de que tu patrocinado va a firmar y va a aceptar los cargos. ¿Me entiendes? Porque hay que recordar cuánto es el plazo en el tráfico ilícito de drogas en investigación preliminar, ya, por si acaso, antes de la formalización, en la parte de detención, cuánto tiempo conlleva. Los escucho y los quiero ver en estos momentos que me respondan a través de aquí, del chat. Sinceros, sean sinceros. Bien, muy bien, Rommel, muy bien. ¿Otro? Muy bien, señores, son 15 días. Dentro de esos 15 días se va a realizar diferentes etapas con respecto a las diligencias preliminares. Por ejemplo, la declaración. Segundo, se va a realizar ¿qué? El examen toxicológico, el examen desarrungial, el examen de adherencia, el pesaje de la droga. Muy bien, pero para esto, señores, ustedes muy bien saben que nuestro código procesal nos permite, una cosa es entrevistarse y otra cosa es preparar a nuestro patrocinado para una declaración. ¿Ok? Hay que tener en cuenta y muy claro esto. Ustedes cuando vayan a una diligencia y ya sean abogados, no se cohíban. Siempre muestren tranquilidad. No muestren temoridad. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el temor le va a ganar. De repente en su primera diligencia, me hace recordar hace por lo menos ya 5 años atrás cuando hice mi primera diligencia y fue totalmente, gracias a Dios me fue bien, pero fue muy diferente. Y después yo les voy a contar más adelante. Pero volvemos al caso de drogas. Ahora, ¿qué va a pasar ahí, señores? La policía, en primer lugar, ellos también trabajan en base a producción, ¿ya? Ellos trabajan en base a producción para que puedan también hacer sus logros y en base a ello puedan ascender, puedan ver que hay producción dentro de la comisaría, que se están realizando trabajos y puedan así también ellos sustentar sus informes con respecto a lo que vienen realizando. Ahora, ya teniendo toda la investigación, ellos, ustedes, cuando, por ejemplo, le dice el fiscal, ¿no? Porque en esos 15 días, ¿estás dentro del plazo, sí o no? El fiscal muchas veces dice, doctor, ¿sabe qué? En estos momentos quiero tomarle la declaración y tú todavía no la has preparado. Tú dices, señor fiscal, ¿sabe qué? El día de mañana, pero todavía te queda el tiempo muy corto. Y el fiscal te dice, llega el día de mañana y tú todavía no, tus patrocinados no están bien preparados para la declaración. Ya, doctor, para tomar la declaración, un momento, señor fiscal. Lo vamos a hacer el día lunes. ¿Por qué? Porque yo siento que todavía mi patrocinado está nervioso, mi patrocinado no se encuentra apta para declarar, porque una pregunta suya puede ser condenatorio para después, más adelante, de repente, en base a sus preguntas. Porque puede ser determinante. Hay que recordar siempre que dentro de las diligencias, tu patrocinado no va a estar con una hoja. ¿Me entienden? El policía tampoco puede estar con una hoja, porque como que dice nuestro código procesal, que nuestra declaración tiene que ser espontánea. ¿Me entienden? Todo lo que ha sucedido como policía de intervención, tengo que ponerlo. Sin necesidad o la ayuda de repente de algún elemento para poder yo declarar. ¿Estamos de acuerdo? Porque la declaración tiene que ser espontánea, sin la necesidad de poder de repente interponer o decir cosas o prácticamente modificar la declaración. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, llegó el día lunes, pero para ello tú te haces las preguntas y respuestas que posiblemente podría ser el policía que está a cargo de la investigación o también podría realizarla el fiscal. Recuerda que tú, en ese momento, solamente puedes oponerte
en aquellas preguntas que son subjetivas, que son imperativas, las cuales tú ya tienes que estar preparado. Entonces, por eso es muy importante, dentro de esta investigación, desde el principio, del momento de la intervención, si Dios mediante a ellos tú les caes desde el principio, no firmen las actas, porque eso va a ser también tema para que cuando te vayas a un control, prácticamente un requerimiento acusatorio directo, va a ser determinante. Para una prisión preventiva, va a ser determinante, porque recuerden algo, cuando el fiscal, ¿qué te dice? Los suficientes y graves elementos de convicción, ¿cuánto te ponen? 30 elementos de convicción. El acta de intervención, el acta de lacrado, te ponen todo, ¿no? Pero directamente y objetivamente, muchas veces, en algunos casos, no son concretos ni objetivos para determinar la responsabilidad penal de tu patrocinado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo te cuento este proceso, que en este caso, mi patrocinada también no tenía la responsabilidad. ¿Cómo concluyen ellos? Por los mensajes, por conforme le dijo. ¿Y por qué? Por la declaración que va a manifestar. Muchos abogados hoy en día los abstienen. No, absténlo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado desde el principio que las tenga allí en fiscalía, las hacemos declarar? Algo que lo puedes hacer, sí. Eso no está en duda. Pero es la relación que después vas a tener un caso, otro caso. Es mejor que en ese mismo momento y todos los hechos frescos la hagas declarar. ¿Para qué? Para que puedas desvincular la responsabilidad que tiene tu patrocinada con tu patrocinado. Si bien es cierto, alguien tiene que ser responsable de droga. ¿Ok? Ya iban a ir muchas cosas en juego, responsabilidad restringida, terminación, conclusión, ahí lo ves. Pero ¿cómo las sacas y las desligas? ¿Por qué? Porque si no el fiscal que va a realizar su imputación objetiva como pluralidad de agentes. Y dice, no, mejor me los llevo a los dos. ¿Por qué? Porque mientras que más sea la pena para ellos, es mejor. Y una medalla más para su fiscal superior. Entonces, en su estado está, como defensa técnica, demostrar y decirle, señor fiscal, ¿podemos llegar a una conclusión? Mira aquello. No. Para mí hay agente. Pluralidad de agente. Hay dos. ¿Qué haces ahora? Reglas del juego. Listo. Vamos. Haces una preparación de declaración para ella y una declaración para él. Pero para eso, ¿qué has tenido? Que ya tener los actuados. Muchas veces la Policía Nacional te hace y te dilata la situación para que te hagan llegar los actuados completos. No, doctor, que todavía le voy a mandar en PDF. En estos casos, señores, es de rigor, es determinante ver eso. ¿Por qué? Porque si tú no tienes los actuados correspondientes, ¿de dónde vas a sacar? En el acta de intervención, vas a ver si es que en realidad cómo han sucedido los hechos, tener cada momento, entrevistarte con tu patrocinado y ver cada pregunta y posiblemente la respuesta, qué es lo que debe decir, si es que le pregunten a ella, qué es lo que va a declarar, qué no es lo que tiene que declarar, se puede decir una palabra mal interpretada, señores. Entonces, desde ahí hay que tener en cuenta desde la etapa preliminar. Por eso es muy importante. Y aquí vamos. Entonces, para mí, se los digo acá, les comparto esta experiencia. ¿Qué hice? Se realizó lo siguiente. Hice una declaración parcial. ¿Pero cómo una declaración parcial, doctor? ¿Existe eso? ¿Está en nuestro código? Señores, ¿te lo puede facultar? Sí, pero el fiscal no lo va a realizar. Es decir, declaración parcial, no, doctor, que solamente va a declarar una cierta parte. Listo. Ok, lo preparas a tu patrocinado, le dices, ¿sabes qué? Tú vas a declarar esto, y en el momento que te hagan esta pregunta, porque dice, narra usted los hechos, cómo sucedieron el día tal, antes de la intervención, Entonces, tú le dices, muy bien, cuentas toda tu intervención, le dices que la llevaste entre engaños, le dices por tal motivo, y cuando te hagan la siguiente pregunta, tú dices, tengo el derecho de guardar silencio. Él que lo diga, tú no, él. Es su derecho. Y nadie lo puede obligar a hacer declarar. A ella si la preparas muy bien, le dices que tiene que decir, que no tiene que decir, porque ella prácticamente no es responsable. Pero él sí. Él dice, no, sí, bueno, yo tengo llamadas, tengo esto, tengo aquello, listo. Te quedas con uno. Ya después tú ya vas viendo. Sigue el proceso.
Entonces, sigue la teoría del fiscal, lo lleva prácticamente a juicio. ¿Sabes qué, señor magistrado? Para ellos, para los investigados, los imputados son responsables. Los dos tienen conocimientos, han ido a la ciudad de Trujillo, han venido a Chiclayo, ya teniendo a la señorita una prudente edad como para que se dé cuenta. Y es más, también se le encontraron 15 kilos más dentro del vehículo. ¿Cómo no va a saber? Entonces, se arma su teoría del proceso. Entonces, dentro de ahí tú te opones. Le dices, comienzas a manifestar tu defensa. Y después dice, muy bien, solicito el requerimiento de prisión preventiva, dice el fiscal. Tú te opones al requerimiento de prisión preventiva, pero para esto tú tienes que decirle a la señorita magistrada por qué te estás oponiendo por los arrailos. Y eso lo van a ver en prisión preventiva. Ahora, ustedes, en esta etapa, es muy importante para que puedan también determinar lo que va a suceder de aquí en una audiencia. ¿Me entienden? Por eso yo les digo y les manifiesto en base a las máximas de las experiencias. ¿Ok? Ahora, dice en el artículo 330 de nuestro Código Procesal Penal, investigar los hechos identificados, ubicados, capturados y citados a los presuntos autores. Además, participar del hecho delictivo o efecto de ponerlos a disposición del fiscal. ¿Ok? Entonces, cuando ellos cometieron el hecho delictivo, supuestamente la que se presume, el policía llama al fiscal. Y hay muchos casos, señores, que la policía actúa sin necesidad de conocimiento del fiscal y después de ello se van a procesos y los jueces le dan razón al fiscal, pero cuando ya te vas a colegiado, ves a veces los abusos de autoridad. En esta firma hemos determinado en algunos casos de algunos procesos lo que en realidad es la imputabilidad objetiva. Nosotros en el derecho penal no tenemos que ser en ningún momento subjetivos, porque ahí perdemos totalmente. Pero en base a eso de la presunción y la objetividad, hay una teoría pero muy, digamos, estrecha de esa manera de decirlo, porque, a ver, a veces la policía misma te siembra, a veces el fiscal tiene una razón que piensa de no buscar la verdad, que para él toda persona que denuncia es porque en realidad se cometieron los hechos. Entonces, las reglas del juego muchas veces cambian porque en realidad hay gente que es inocente dentro de un penal. Antes no lo creía, pero en realidad sí existe. ¿Me entienden? Hay personas que, como le dije en la mañana, temprano, denunció su madre de sus hijos a mi patrocinada, la cual no era verdad, pero con una situación de un examen de violencia psicológica y manifieste el Ministerio Público a través de un perito, que lo tiene el Ministerio Público siempre a la mano, que puede imputar la objetividad por ahí. Entonces tampoco supongamos que la víctima mienta. Entonces no se va a poder comprobar de manera objetiva y vamos a entrar entre un proceso entre que yo pongo un perito para desacreditar ese peritaje. Más allá también de repente que yo lo pueda desestimar dentro de ello, pero hay que recordar que el perito es la persona idónea quien en realidad debería sustentar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sigamos. Los plazos. Empieza de la disposición fiscal que apertura o abre la investigación preliminar. ¿Qué dice la casación de la libertad? La 2/2008. La fase de la diligencia preliminar no podría, en la hipótesis más extrema, ser la mayor del plazo de investigación preparatoria, que serían 180 días. En casos complejos, en la casación de Ancash son 8 meses. En crimen organizado son 36 meses. ¿Cuándo son en casos simples? Siempre y cuando acá se lleve en situación ya de la investigación preliminar ya formalizada. ¿Me entiende? Por eso dice, cuando apertura o abre la investigación preliminar, dentro del plazo de fiscalía. Porque si se le vence el plazo al fiscal, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué interpondrían? ¿Control de plazos? Muy bien, doctor. Listo. Ok, a ver. Esta es una carpeta fiscal de inicio de una investigación preliminar conforme a la ley 32130, disposición número 1, situación de considerando aquí la atribución del Ministerio Público, de la cual es la investigación del delito, los hechos, las actas de intervención, la calificación jurídica, que son los hechos narrados que se preceden y se encuentran enmarcados del dicho delito,
las diligencias preliminares que se exponen dentro de los hechos que contienen la relevancia penal y la justificación de la competencia de ese despacho penal corporativo. ¿Ok? Parte decisoria. El Ministerio Público y la Fiscalía Corporativa de Chiclayo, la atribución que ella lo refiere dentro del código. ¿Ok? Primero dispone el inicio de la investigación preliminar en el plazo de ¿cuánto? De 120 días, de 5 días, de 60, y después dice, no, ¿sabe qué, señor? Después de investigación preparatoria, aplace la situación de la investigación. Bueno, en contra del presunto delito, ¿no? Por eso hice recabar la declaración de la agraviada, declarar sobre la situación de la imputación. O sea, hay que tener en cuenta que el fiscal de turno también, hay buenos fiscales que la cual dicen, no, ¿sabes qué? Hoy día, no sé, un fin de semana están de turno, no se van a abastecer entre todo el sector de Chiclayo, pues. Podría ser desde la comisaría del norte, Yata, Campodónico, la comisaría, digamos, creo que también la de Pomaca, de Tumán. Entonces, todo eso, cada jurisdicción, van a las fiscalías corporativas de Chiclayo, según sea la competencia. Si es José Manuel Ortiz, José Manuel Ortiz. Chiclayo, Chiclayo, pero no sabemos cuántas personas denuncian en el transcurso de todo el día. Por eso, ¿ok? El rol de la Policía Nacional, por lo tanto, tenga la noticia de la comisión del delito, comunica de forma inmediata al Ministerio Público por vía rápida y también por escrito o indicando el elemento esencial del hecho. Los demás elementos son iniciales, recogidos, así como la actividad cumplida. ¿Qué nos dice el 331 de nuestro Código Procesal Penal? Actos de investigación, de cargo y descargo. Información policial. Primero, antecedentes que motivaron a la intervención. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy en una esquina, viene mi pareja, me agrede. Antecedieron, pum, mi pareja va, ¿qué dice ahí en el acta de intervención? A través de un llamado de una persona que estuvimos patrullando en zona de cerca a La Victoria, en la calle Chinchaysuyo, nos comunicaron, alertaron que una señorita estaba siendo agredida. Antecedieron y motivaron a la intervención. Listo. Esa es la parte de motivación. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sustentar por qué intervinieron a Anderson Malca. ¿Ok? La relación de las diligencias efectuadas. ¿Qué relación de diligencias? Conforme a lo que determine la fiscalía, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que ir a ver si hay cámaras, tienes que ir a ver dónde vive la persona. Todas esas diligencias preliminares son conforme al informe policial que va a entregar el policía a la fiscalía. ¿Ya? Las precalificaciones de los delitos presuntamente cometidos. Puede ser de que ella diga, ¿sabes qué? Hizo violencia física, pero no es violencia física. O de repente otro delito, como siempre viene, las personas denuncian por robo, hurto, y en realidad es apropiación ilícita. ¿Me entienden? Entonces, configurando también los hechos denunciados. Es muy importante, por eso dicen antecedentes que motivaron la intervención. Y ojo, hay policías, digo fiscales, que no determinan muy bien ya la calificación penal. Se les va. No sé si para ellos tienen esa postura, pero ustedes como defensa técnica tienen que manifestar por qué no incluiría los suficientes elementos de convicción con respecto a ese delito imputado. ¿Ok? Ahora, el análisis de los hechos de la investigación, los grados de la presunta autoría y participación de nuestro patrocinado y las conclusiones respectivas que justifiquen el continuar de la investigación preparatoria, conforme al 232 del Código Procesal Penal. ¿Ok? Ahora, actos de investigación, técnicas tradicionales de investigación en delitos simples, testigos y videos. ¿Ok? Es lo que le estaba comentando, por ejemplo, de este casito que tuvimos hoy en día de José Manuel Ortiz, de la persona que le denunció, que con respecto al Banco de la Nación por un presunto delito de violencia psicológica, la cual su pareja fue quien lo agredió, pero ella hizo la denuncia y él está ahorita como, en qué calidad de detenido, como fuera la persona agresora. ¿Ok? Técnicas de investigación en casos un poco complejos o de crimen organizado. ¿Dónde mayormente llevan estos casos? A ver, señores, los que estaban allá realizando sus prácticas. ¿Mm? ¿Dónde? ¿Dónde los llevan? Divincri, pues, señores. Divincri. En los casos complejos,
los lleva a los casos de investigación DIVINC. Entonces, ahí hay una ilegalidad especializada. ¿Contra qué? Extorsión, secuestros, robos. No robos simples, pero tampoco, ¿no? Tenencia ilegal de armas. Ahí vas a ver el examen de absorción atómica. ¿Estamos? Entonces, cuando, por ejemplo, la unidad especializada de Pandro, que es droga, solamente lleva de Pandro, no lleva DIVINC, pero en organizaciones criminales, ya que son homicidios, ¿me entienden? Es diferente, por eso es división de investigaciones. ¿Ya? Por ejemplo, están los agentes encubiertos, ¿ya? La remesa, el levantamiento de secreto de las comunicaciones, ¿qué dice el fiscal? Ah, bueno, estás opuesto a tu visualización de celular, no hay ningún problema, señor juez de investigación, pide el levantamiento de las comunicaciones, porque creo que se determinará que el señor es responsable de dicho acto penal, la cual él tiene llamadas con otras personas. Ok, estamos de acuerdo de ahí, por eso hace el levantamiento de las comunicaciones. Listo. Actuaciones bilaterales entre la Policía Nacional y el fiscal. Qué bonito es ver esta parte, ¿ya? Entre cómo actúa, cómo es su manera, su organización de la policía junto con el Ministerio Público, y uno, siendo uno, un abogado, se tiene que enfrentar con todos los mecanismos que tiene la Fiscalía y la Policía Nacional, mejor dicho, el Estado, para poder llegar a una situación, muchas veces, bueno, de responsabilidad penal, para que puedan determinar y poder acusar muy bien a la persona investigada. Y nosotros, ¿qué tenemos a la mano? El abogado tiene que estar solo contra el mundo. Y si tu patrocinado no tiene el suficiente dinero, ¿qué haces? Esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad de un abogado litigante, de ver muy bien dónde se va a determinar, qué es lo que va a realizar. Por eso, cada diligencia y actuación es crucial, porque por lo más mínimo, si no se han confiado, hagan dentro de su diligencia, actúen como un abogado litigante, porque por eso los están contratando. Ustedes también tienen que ser sinceros con sus patrocinados. ¿Sabe qué? ¿Hay salida? No hay salida. Y lo mejor que pueden hacer ustedes es consultar, ¿ya? Ver muy bien cuáles son los hechos de imputabilidad objetiva, ¿ok? ¿Para qué? Para que también ustedes puedan ver otras salidas. Eso no quiere decir de que el consultar te traiga inexperiencia, no, sino como recién estás iniciando, tienes que tener la asesoría adecuada para que puedas tú también absolver, porque, a ver, no sé cuántos de ustedes de aquí están ya de repente realizando práctica, porque para que estén aquí ya están, me imagino, en la parte final ya de la carrera. Hay abogados, como les digo, que se van a dedicar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y hay abogados que se van a dedicar a una institución privada. ¿Estamos? Pero habemos abogados que nos vamos a dedicar a la defensa. Y los que están acá, me imagino, que quieren dedicarse a la defensa, al litigio. Yo no soy juez, yo no soy fiscal, soy abogado. Y como siendo abogado, tengo que prepararme todos los días para poder también tener una buena defensa, mecanismos, y donde yo pueda también determinar qué procede y qué no procede. ¿Estamos? Bueno, acá el único titular y responsable de la investigación es el Ministerio Público. A cargo de la investigación preliminar, ahora ¿quién lo tiene? El Policía Nacional del Perú. Eso era antes y ahora, las modificaciones. ¿De acuerdo? Responsable de investigación jurídica, el Ministerio Público. Responsable de investigación operativa, la Policía Nacional. Para mí, sigue sucediendo esto. ¿Ok? Hasta el día de hoy. Que quieran decir no, para mí es igual, porque igual el policía le pregunta a Fiscalía. Solamente es eso. O sea, ver prácticamente el procedimiento de la diligencia. Entonces, la constitucionalidad de la ley, ¿qué nos dice? La coordinación se realiza, no se supone poner en entredichos la competencia que le corresponde al Ministerio Público para coincidir a la investigación de un delito. Ni siquiera la competencia de aquella entidad de la Policía Nacional
en este ámbito. La relación interinstitucional que se lleven a cabo entre ambos para realizar de buena fe y con base el principio de colaboración entre poderes. Ok, dice principio de coordinación y principio de subordinación operativa. Lo que hace en realidad el policía. El policía te va a decir, ya sabe que señor fiscal, ya se le tomó declaración. Ya, ahora anda a su constatación domiciliaria. Listo, ya tengo constatación domiciliaria. Señor fiscal, ya se le hizo, muy bien. Anda a ver si dentro de ahí hay cámaras. Sí, hay cámaras. Entonces pide para que pueda ver la visualización si hay prácticamente la acreditación correspondiente de los hechos imputados. Sí hay cámaras o no hay cámaras. Pero ustedes tienen que ver también muy bien. Doctor, va a ser el ITP. ¿Qué es el ITP? La inspección técnica policial, siempre y cuando que haya accidentes de tránsito. ¿Hay visualización de cámaras? Sí, doctor, a tal hora. Listo. Pedimos las cámaras, se va a UCB, 3 de la tarde, dentro de las 48 horas. Por eso es muy importante que ustedes puedan ser determinantes. Y esto sí, cobren muy bien, porque si van a cobrar 200 y 300 soles y se van a pasar todo el día, que les salen diligencias ni para los pasajes les va a alcanzar. Ojo. Abogados, hay para todo. Yo le he dicho, hay abogados de 10 soles hasta una cuantía prácticamente no cuantificable. Pero eso va a depender también su preparación, su prestigio, dónde ustedes quieren estar y a quienes en realidad a ustedes los van a contratar. Porque, no, ese abogado, sí, es un poco caro. No, ese abogado es barato, llámalo. Te cobra 30 soles, más 50 soles que te cobre su día, son 70. Señores, ustedes no son camareros, no sé, pero con la situación y con todo el respeto, ustedes están acá ya poniendo su tiempo, están estudiando, vean cuánto ustedes están pagando la carrera para que mañana o más tarde. Sí, la competencia y el mercado está duro, pero hay infinidad. O sea, si mañana o más tarde hace mal eso el abogado, que cobra barato, por no tiene la máxima de las experiencias, no significa de que ustedes van a cobrar lo mismo. ¿Ok? Eso es que sea muy importante y se lo digo como experiencia. Importancia de la investigación preliminar. Actos de investigación urgentes y necesarios. Elementos de convicción, lograr la pena. Y lograr el convencimiento del fiscal. Aquí yo creo que tacharíamos lograr el convencimiento del fiscal. Porque el fiscal, que les dije, para mí, bueno, capaz me he topado con algunos fiscales, en realidad, que pueden saber que está la idea, que está la imputabilidad objetiva, pero hay fiscales que no se convencen, que tienen que llegar hasta juicio como para que en realidad ahí puedan determinar o plantear el sobreseimiento. Pero no, ese no es el caso. O sea, somos humanos, cometemos errores, pero por a través de la famosa producción no vamos a llevarle y hacerle daño a una persona hoy en día. O sea, sinceramente veo casos de alta complejidad y eso les digo, yo tengo 5 años, pero trabajo también con otros estudios jurídicos y abogados que tienen más experiencia que yo en procesos de alta complejidad. Pero para eso estamos, por eso les dije, no es malo preguntar, ver, pero eso sí, vean muy bien y sepan muy bien con quién lo hacen, con quién determinan, con quién consultan. Porque cualquier abogado que de repente tenga la experiencia, todos los abogados no han estado en una audiencia, todos los abogados no han hecho diligencias preliminares, todos los abogados no están dentro del derecho penal. Hay abogados que solamente son docentes, hay abogados que litigan, hay abogados que están en una institución. Es por eso que ustedes tienen que saber muy bien dónde van a estar, en qué posición van a jugar. Esto puede dar como no les puede dar. Y es la cuestión cómo tú estés en el mercado. Por eso, a eso me refería. Puedes cobrar 10 soles o puedes cobrar 1000 soles, que ya te dure para la semana, o 50.000, 30.000, ya dependiendo a quién tú defiendas, ¿no? Sospechos en el proceso. ¿Inicial o simple? La información no ha sido corroborada. Ahí estamos recién, ¿me entienden? Cuando todavía aún no tienen suficiente elemento. O sea, como le dijiste, ¿sabes qué, fiscal? Vaya a ver la cámara. No vio, todavía no se tiene esa información correcta. La reveladora, información corroborada de manera objetiva. ¿Ok? Suficiente. El nivel de prueba es suficientemente idóneo para acreditar el tipo penal. Bueno, ¿cómo estamos? Ok, para mí
en los casos de robo. ¿Cuál sería digamos, solamente menciónenme ya 2 elementos para un robo agravado? 2 solamente. ¿Qué tendríamos que hacer para que sea de manera objetiva? O a lo mucho 3, pero quiero 2 nada más, que el fiscal los toma sí o sí. Hay fiscales que en un robo agravado, bueno, ya les voy a contar, pero primero quisiera que ustedes me respondan esa pregunta. Suficiente con 2 elementos, te lleva. Uno de ellos, y el más tomado, sería que en este caso, el momento de cometerse el delito, pues ocurre en altas horas de la noche. Pues, probablemente esa sería una, pero objetivamente, usted como fiscal, ¿qué haría, doctor? ¿Cuál sería? Ya, ok. ¿Qué le robaron? Su teléfono celular. ¿Cuál sería el elemento de convicción? En este caso, pues sería, si estoy, bueno, No, primeramente, doctor, ya, refiérese acá conmigo. Si a mí me roban el celular, la policía lo recupera, ¿cuál sería el elemento, el primer elemento de convicción? ¿Cuál sería la prueba objetiva ahí? en este caso sería, pues, el acta donde consta la recuperación del celular. Muy bien. El celular, el acta. Muy bien. La prueba objetiva que te dice el celular. Siguiente elemento para hacer un robo agravado. No me digan sobre la noche, porque ya eso se supone o mención de la mañana, ya, listo. Otro elemento para que se agrave la situación. La agresión, Muy bien, ya, pero ¿con qué? uso de un arma, Ok. También, eso es uno de los agravantes. Pero para que te lleven a ti solamente y se presume el delito, es una situación, primero tener la prueba objetiva que te han robado el celular. Y la otra prueba sería el uso de arma de fuego o un arma blanca, que es con eso suficiente, señores. Me he ido a procesos inmediatos de dignidad de flagrancia. Cuando yo le he dicho al fiscal, le digo, doctor, esto no configura para robo agravado. Doctor, usted ya lo ve en juicio y usted lo demuestra. Pero doctor, ¿por qué vamos a llegar hasta allá? ¿No? Vamos. Señores, llegamos a la audiencia, había otro abogado que le había hecho declarar a mi patrocinado automáticamente declara, sí, yo me he ido, le he vendido la cachina, he venido por acá el celular, ya después recuperaron, listo. La declaración del señor, sí, el señor me vino, con un cuchillo me amenazó y después me dejó solamente una cuadra de mi casa, y yo lo agarré en tal lugar, el taxi, no lo pagué yo, lo pagó un amigo, listo. Ya había estado prácticamente todo. Pero le faltaba un elemento, pues, doctores. Estaba el celular, pero en su declaración había dicho el señor que lo había amenazado con un arma blanca. ¿Y si no está el arma blanca? ¿Ah? Si no está dentro de las actas de intervención del lacrado. No hay, pues, medios probatorios, sería doctor. exacto, no hay medio probatorio objetivo. Tú llegas a juicio, le dices, señor magistrado, ¿mi patrocinado? Sí, es bien cierto. Ya, pues, ahí dice, tampoco no te vas a hacer el loco, pues, ¿no? Porque ha manifestado, lo ha declarado. Sí, pero señor magistrado, lo único que le pido es lo siguiente, que se le impute muy bien la situación de la pena. Porque Fiscalía nos trae una teoría del caso donde supuestamente mi patrocinado le ha robado el celular con un arma blanca y lo ha dejado, dice, a 2 cuadras de su casa. En primer lugar, señor magistrado, hay que tener en cuenta lo siguiente, que por máxima de las experiencias, una persona que quiere robar no solamente le roba el celular, siendo el taxista, le roba su billetera, le roba la zapatilla y no lo dejaría a 1 cuadra de su casa. ¿Qué figura creen que debería ir ahí? Qué pena.
si no hay el arma blanca? Ya le dije al magistrado que no llega a la situación para llegar a un robo agravado. Y el magistrado me dio la razón. Mi patrocinado salió y le dijo al señor fiscal, vaya a hacer muy bien su imputabilidad objetiva, así, sin asco. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué creen que hoy en día está prácticamente ya imputando fiscalía? ¿Ustedes qué creen? Los escucho. Robo simple podría ser, doctor. ¿Qué? Robo simple. Robo simple. No. No, pues esta doctora es lo máximo. Dios mío, apropiación ilícita irregular. ¿Saben por qué? Porque hay que tener en cuenta, doctores, que mi patrocinado en ningún momento le robó. ¿Me entienden? O sea, él mintió en su acta. Nunca hubo un cuchillo. Era taxista. ¿Qué pasó? ¿Qué les dije? Que el señor había salido de una discoteca, que había prácticamente estado tomando, subió al carro, se fue. ¿Y quién en su sano juicio lo va a dejar a 2 cuadras de su casa? Si yo fuera ratero, claro, el ratero no lo deja a 2 cuadras de tu casa. Te va y te deja en un descampado. Y no te roba solamente el celular. ¿Qué pasó? Como estaba mareado, pum, se le cayó el celular, que hizo en patrocinado, pum, fue lo vendió. Pues, ¿no? Se apropió de algo que no le pertenecía. En ningún momento, ni para decir que era hurto, porque no lo hurtó, no lo tocó, ni siquiera lo amenazó. Se le cayó el celular, se apropió ilícitamente, fue y lo vendió. Ese fue el error. ¿Y qué estaba el Ministerio Público que estaba imputando? Robo agravado. O sea, eso vean la salida. Vean esa situación de tan importante tener una investigación preliminar para que no te vayas a juicio. Porque cuando te vas a juicio, tenlo por seguro que más de uno se va. Y si no se va con pena efectiva, se va ¿con qué? Con una prisión preventiva, pero doctores. ¿Entienden? Y esa que después llegan los 9 meses, ¡pum! Amplío los 9 meses. Si tú ya estás que te preparas para el cese, otros apelan a la prisión preventiva. Hoy en día, le quiero hacer esta pregunta y hoy día nos llegó una notificación junto con el estudio que trabajamos. ¿Ustedes cuánto es el plazo para hacer una apelación de prisión preventiva? A ver, los de ChatGPT ahí puedes saber. ¿Cuánto es el plazo para hacer una apelación en una prisión preventiva? ¿Cuánto tiempo tengo? Los escucho, doctores. Que duermen ya ustedes ya. 6 meses tengo para hacer una apelación. No, doctor, demasiado. Son 3 5 días. días. Ya. Ok. Tengo prácticamente 3 días para hacer la apelación. La pregunta es la siguiente, doctores. Termino mi audiencia de prisión preventiva, le dan la prisión preventiva a mi patrocinado. ¿Cuándo yo apelo? ¿Cuando termina bien la audiencia o cuando se me notifica la resolución? Cuando lo notifican la resolución, doctor. Y si te notifican después de un mes. ¿Ahí recién haces tu apelación? Cuando termina la audiencia, doctor. A ver, lo escucho, los escucho. Ahí está, este es un tema de boda. Señores, hoy la Corte Suprema ya se ha pronunciado con respecto a ello. Antes, cuando se terminaba la audiencia, el abogado, así no esté la resolución, uno iba y pedías el audio de la audiencia para que tú hagas tu apelación con respecto a todo lo que ha dicho el magistrado y agarres y comiences a formular. Tenías 3 días. ¿Ok? Muy bien. No estoy diciendo que no lo hagan. Háganlo. Pero el momento es desde el momento de la notificación de su resolución. ¿Y qué pasó? Este abogado terminó la audiencia y dijo, no,
Me voy, agarro mi USB, fui al secretario, doctor, ¿me puede por favor otorgar la audiencia? Doctor, a su correo. Y comenzar a hacer la apelación. ¿Sabe qué me declararon? Adivinen. En primera instancia, infundado. ¿Por qué? Porque ya se había terminado el plazo, supuestamente. Si yo le había hecho 1, 2, 3, le había presentado, digamos, al 6º día. No va, doctor. Declarar infundado por situación del tiempo. Ok. Impugnar la resolución en base a lo que hice el despacho de investigación preparatoria con respecto a ese proceso, y nos declaran hoy día fundado. ¿Por qué? Porque en ningún momento se me notificó de manera formal la resolución de prisión preventiva, las cuales se tendría que otorgar. Entonces, en base a ello, yo me agarré y le dije, ¿sabe qué, señor de Poder Judicial, señores magistrados? La señorita juez ha declarado infundado por tal motivo, la cual para mí, en mi competencia, según ella dice que ya pasó el plazo. La cual no, porque en ningún momento se me notificó. Es más, yo tuve que ir a pedir todo. Y ya el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en base a ello y hoy en día nos declararon fundado nuestra apelación. Entonces, estamos esperando la audiencia para la prisión preventiva, ya, donde lamentablemente hay jueces que actúan como fiscales y fiscales que solamente van y le dan todo al juez. Y uno como abogado, doctor, tiene 3 minutos, tiene 5 minutos, señora magistrada, déjeme terminar. Ustedes mueran con una postura, señor. Sean elocuentes, sepan respetar. No sean alocados, y eso lo va a ir poco a poco dando la experiencia, amigos. Hoy en día soy un abogado joven, donde en realidad en la situación de esta materia, en procesos penales, tenemos que ser buenos, porque cada día, como les dije, se modifican normas, nosotros estamos al día. Yo en realidad vivo estresado de la vida, o sea, piensen muy bien y se van a meter a este mundo. Da, sí da, que da, pero piensen muy bien porque es estresante, están todo el día. Es más, los van a llamar para que den una ponencia también ustedes en algún momento. Doctor, 8 de la noche, 9 de la noche, miren, estamos ya 1 hora. Pero es bonito, porque a las finales, ustedes ya cuando van a salir, ya van a saber qué van a hacer. ¿Entienden? Y yo a mis practicantes, a la mayoría, sí, los llevo conmigo. Ven, para que veas, haz esto, haz aquello. Esto se tiene que hacer. Ven. Algo que no hicieron conmigo. Pero creo que debería ser necesario que otros doctores compartan ese conocimiento. Algo que ya está inventado. A muchos les ha costado, a otros más, a otros menos, pero no se trata de que el derecho sea complejo, sino de alguna manera facilitar hoy en día al estudiante y al futuro abogado junior pueda salir y pueda en realidad saber qué hacer. Que no se dejarse prácticamente intimidar por otros abogados, ni por el fiscal, ni por la policía. Se lo digo por experiencia, ¿sí? Ahora, el fiscal, ¿qué decidirá? Entre archivar, formalizar o hacer la acusación directa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. ¿Hay alguna pregunta? Para seguir, ya terminamos. Dígame, Gerardo. Doctor, yo quería hacerle una pregunta acerca de si, bueno, es una pregunta un poco más personal y a criterio de, en este caso, de su persona, con respecto a la ley 32.130, si en este caso, en lo que usted, durante su trayectoria como abogado litigante, realmente considera que la policía debe estar a cargo de esta investigación. Mira, yo te digo algo, como abogado litigante, yo creo que sí. Sí, ¿sabes por qué? Las cosas me las hacen más fáciles. A cambio, con una persona que ya conoce el derecho en su amplia situación de conocimiento, es un poco más difícil. ¿Me entiendes?
Porque esto igual lo va a comunicar el fiscal. Pero recuerda que tú eres abogado, tú tienes la experiencia, tú ya estudiaste 5 años, te falta, digamos, 2 años, como 2 años más de experiencia a una persona que de repente recién tiene, digamos, con todo el respeto, 1 año, 2 años de escuela, la cual solamente va a determinar una situación de investigación preliminar, pero ellos nunca han estado en una audiencia, no saben cuáles son con respecto a la normativa. Ellos capaz los capacitan, pero no es más allá. ¿Por qué? Porque después algunos no quieren ser abogados, otros quieren ser administradores, por eso es una carrera técnica, ¿entiendes? Solamente ellos están para hacer disposiciones con respecto a una intervención. Ahora, tú me preguntas, doctor, ¿estás de acuerdo? A mi caso, sí. Bueno, en la posición como yo lo veo ahora, sí. Es más manejable, para mí manejable, con todo el respeto que te lo digo. Creo que ya soy demasiado entendible como para poder irme más allá. Creo que he sido comprensivo con mi respuesta. Así es, doctor. Ok, listo, para no detallar algunas cosas. Bueno, capaz por acá hay de repente agentes policiales, con todo el respeto yo también lo determino y me parece muy bien, pero hay que tener en cuenta de que la relación jurídica y el conocimiento lo va ganando entre la universidad y la experiencia. Ellos, los policías, tienen por eso unidades operativas, unidades de investigación, unidades de exactamente para cada caso. Por eso son parte de la investigación, ¿me entiendes? Ahora, ellos no van a determinar tampoco. El que va a situación va a determinar ahí va a ser el juez. El fiscal va a imputar. Ellos son parte de la investigación. Pero más allá no les va a dar. O sea, como que, oye, ya doctor, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces, tienen 48 horas. Ya verá si toman la fiscalía. Y además, es mera formalidad, estimado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sigamos porque nos hagamos la noche, ¿eh? Para poder continuar. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. No se puede realizar durante la investigación preliminar. Interponer excepciones. Requerir prisión preventiva. Dice, privación de la libertad, 72 horas o 7 días cuando se subestime el requisito del Código Procesal Penal en circunstancias de complejidad de investigación. Ok. Otros elementos, Fiscalía no puede solicitar contra el personal de la PNP situación en actividad encuadrados que se hace de armas o medio de defensa de forma reglamentaria y acontece algunas lesiones o muerte. Hay que tener en cuenta que esto es mayormente ya en 32.118 del 2024. Dice, elementos razonables para considerar que la persona ha cometido un delito con una pena privativa de libertad mayor a 4 años, que se representen indicaciones razonables y posibilidad de fuga o obstaculización. Esto ya está prácticamente derogado, ¿ya? Hay que tener en cuenta la detención preliminar en el sistema judicial, ya que es prácticamente diferente, ya que no es lo mismo estar en una comisaría que estar detenido en carceleta del Poder Judicial. ¿Y quiénes están a cargos ahí? La Policía Judicial, son. Ya. En los delitos prevalentes para que se evite la detención o fuga de detención preliminar de supuesto. Esta situación, señores, olviden, que no se les quede. Acá vamos a tener excepciones, 48 horas, ya, 15 días, 5 días, dependiendo de la situación del proceso. ¿Ok? Después de ello, ¿qué se va a determinar? Si la investigación sigue con los peligros de fuga, pueda determinar la Fiscalía y entre otros elementos. ¿Estamos? El correcto actuar del fiscal y PNP. Tanto como el fiscal como la Policía Nacional están obligados en actuar estrictamente conforme. ¿Cuál es la Carta Magna? Nuestra Constitución. Con respecto a la libertad, ¿cuál es el único procedimiento? No va a ser el civil, pues. El civil no te va a mandar. Código Procesal Penal. Los tratados internacionales de derechos humanos. Ojo. Es un caso muy bonito
de estudio e investigación el caso del monstruo. Me parece a mí muy interesante. Hay que tener en cuenta y bueno, respetar mucho a los abogados. Y no lo hablo de la manera, de la situación de determinar si defiendes a una persona que causó o no causó, sino la situación como abogado. Usted creo que ya me comprende. Alimentarse de esa situación y de ver cuáles son los graves elementos de convicción y qué es lo que está planteando Fiscalía. Ojo, Lima no es igual que provincia con los fiscales. Lima, agárrate. En Lima te ponen hasta 5 delitos en un requerimiento acusatorio y todo eso los tienes que ir tumbando. ¿Me entiendes? Ahí tenemos que ver esa situación de la competencia. Acá te invitan 1, 2 y ahí queda. Sé cuál será el sistema, pero es un poquito más complejo. Ahora, ese caso sí, para mí me parece muy interesante como tema de investigación. Se debe garantizar que el debido proceso. Cada persona debe estar garantizada el debido proceso. No a la autoincriminación. La autoincriminación es muy importante. Para mí, a ver, ya, escuchen. Para mí es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros en una situación, digamos, de organización o algún otro caso más simple le voy a poner, de un homicidio calificado, digamos que en este momento a mi hijo lo acusan por ello. ¿Ya? Me están acusando. Y después digo, él no ha sido, he sido yo. ¿Estoy encubriendo a mi hijo, sí o no? Sí. Y yo puedo decir prácticamente que yo me estoy autoincriminando, que yo he sido responsable de esos hechos. Y eso es la cual no tengo el derecho de una autoincriminación. Y el fiscal está en la responsabilidad de buscar al verdadero asesino con respecto a ese acto de investigación de la causa de la muerte. Por eso hay personas que dicen, no, yo he sido, yo lo he matado, yo lo vi, yo fui. Te abren investigación. Pero, ¿por qué? Si ya él prácticamente ya aceptó, ya dijo, es más, hay videos y todo. Señores, una pregunta, y esta es pregunta de cajón. Si mi patrocinado sale en un video de la policía en estos momentos diciendo, yo lo maté, ¿le sirve de prueba al fiscal, sí o no? Despierten, muchachos. A ver, ¿están ahí? ¿Siguen ahí? Si la policía graba automáticamente a mi patrocinado diciendo, sí, yo lo maté, ¿serviría de prueba para el fiscal? ¿Sí o no? No me busquen en ChatGPT, conversen acá conmigo. No, ya ves. ¿Por qué se tardan en responder? No tardan en responder. Acá la línea, el internet llega rápido. ¿Por qué? A ver, lo quiero escuchar a Reina. Es el internet. A Reina, la quiero escuchar. Puta, Eduardo Axel. Porque tendría que corroborar que efectivamente haya sido esa persona. Tendría que tener Muy los bien, pero medios. ¿le serviría de prueba como elemento de convicción a la fiscalía ese video? No. ¿Por qué? A eso me refiero. ¿Por qué no? Ya me dijiste, no, doctor, porque tendría que investigar muy bien. Pero ¿por qué no le serviría de prueba? ¿Por qué prácticamente no se estimaría dentro del proceso? Porque no está presente su abogado. Bien, por ahí está casi la respuesta, pero no es exactamente. Señores, acá les doy. ¿Han escuchado de la prueba prohibida o no? Prueba ilícita. La prueba prohibida. Presentar una prueba que cuando no está tu abogado, tú
patrocinado ha declarado y el fiscal le demuestra al magistrado esa prueba prohibida, que es un video que durante mi patrocinado se está prácticamente autoincriminando. Eso es una prueba prohibida, que no está esa declaración dentro de, ¿me entienden? Y no serviría para proceso, porque automáticamente Fiscalía no ha hecho muy bien su investigación. Por eso le dije a Reina, posiblemente estés por ahí, creo que alguien más dijo, ¿por qué no está en presencia de su abogado? Muy bien, porque hay que tener en cuenta que todo acto se tiene que realizar y toda declaración delante de su abogado. Al menos que le pongan un abogado de oficio. Pero hay que tener en cuenta algo, señores. Si tu patrocinador no acepta un abogado de oficio, se tendrá que abstener Fiscalía y tendrá que esperar la situación de diligencia correspondiente y ver. De caso contrario, se seguirá el proceso. ¿Estamos? Ahora, ¿se vulneran límites? ¿Afecta la legitimidad? ¿Cuáles son los riesgos? Validez de los actos realizados, corregir actuaciones incorrectas y garantizar la protección efectiva de los derechos del investigado. Mecanismos, ¿quién lo hace? Del control judicial durante nuestro proceso de etapa de investigación preparatoria. ¿Estamos? Se garantiza que ya sabemos la Constitución, el Código Procesal, los tratados internacionales que van a garantizar los derechos de la persona. Bueno, de nosotros mismos. ¿Estamos? Mecanismos de control judicial. Como les dije, toda investigación no puede durar para toda la vida. Tiene un control. Los mecanismos mediante el cual la investigación se debe cuestionar es durante la investigación preliminar, cuando el fiscal no constituye la investigación dentro de los plazos legales, afectando el derecho del plazo razonable. Por eso tenemos plazos, señor. ¿Ok? ¿Qué puede hacer el investigado y solicitar en audiencia de control de acusación cuando el fiscal le ha vencido el plazo de 60 días, fijando prácticamente para la investigación preliminar que no emite una disposición de archivo? Señores, aquí tienen que tener mucho cuidado. Cuando se les archiva un caso, ustedes manden su documentito, su escrito, se archiva este caso definitivo para que no sea reabierto en otras investigaciones. ¿Me entienden? Al menos que tenga de nuevo Fiscalía un elemento nuevo de convicción para que se pueda abrir el caso. Y hay que tener en cuenta también el elemento que se va a presentar. ¿Ya? ¿He tenido casos de organizaciones archivados? Sí. ¿De nuevo los han vuelto a reabrir? También. Y vienen aquí la situación de la imputación objetiva. Vienen por extorsión, por secuestro, todo. Y casos muy conocidos que los tengo desde el año, digamos, que me han venido desde la época del viejo pacto. Y eso creo que todavía yo era en ese entonces, un estudiante. No sé cuántos años estamos hablando. Por eso le digo. ¿Ya? La sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco durante el año 2018 se evidenció que practica y reiteradamente la ampliación excepcional de la investigación preliminar sin motivación suficiente ni justificación objetiva. Es lo que les acabo de decir. ¿Me entienden? O sea, hay que tener en cuenta que eso pasa mayormente en la Fiscalía. Es su trabajo, es su chamba, yo les entiendo, pero hay que ser también sinceros, ¿no? Hay que... Si ya tengo acá porque no me van a renovar o que capaz después me voy a ir a la Junta Nacional de Justicia para que en realidad declare por qué vi este proceso, por qué no lo reabrí, por qué estuve, por qué no estuve. Porque me van a ver prácticamente a mí una investigación, me van a poner a mí a disposición para que me puedan contratar o ascender o quedarme en el mismo cargo. Entonces, ellos tienen que justificar, por eso les digo, los que van a ser fiscales, ¿ya? Tu chamba es esa, o sea, de aquí van ustedes a tener una subordinación, va a venir de repente un fiscal superior y el fiscal superior te va a decir por qué has archivado, por qué no has archivado, todo cuando ustedes van a iniciar como fiscales juntos. ¿Estamos? Ok. Mecanismos de control de plazo, los dejo acá un ratito para que puedan ver este video durante la investigación preliminar. Con respecto
a lo que se puede tomar una declaración de la presunción en presencia de su abogado defensor. Aquí lo tenemos a nuestro colega, ya la mayoría lo conoce, creo. Si no lo conocen, se los presento. Jefferson Moreno. A ver, ¿escuchan ahí? Es haber participado en la designación del ministro de Energía y Minas, el ministro Mayor, para que este beneficio del consorcio de Brecht nace de la declaración del testigo protegido. Pero lo que nosotros hemos revisado en la carpeta fiscal es que no existe una disposición, señor juez, que establezca cuál es el peligro que existe para la persona, para la vida o para los bienes de ese testigo que hoy Fiscalía protege. La base legal que nosotros estamos sustentando van del artículo 47, pero exactamente el artículo 271. No es objeto de discusión por parte de nosotros si es que Fiscalía puede o no implementar medidas de protección a un testigo. Lo que decimos es lo siguiente. El artículo 251, a la letra dice, señor juez, contra la disposición del fiscal que ordena una medida de protección, procede que el afectado recurra al juez de la investigación preparatoria para que examine el solicitarle a la Fiscalía notifique la disposición que establece lo que señala el artículo 247. Es decir, cuáles son la apreciación razonable de un peligro grave para la persona, para la libertad contra los bienes de quien pretenda pararse en ellas, en estas medidas. Pues la guía no nos ha respondido ese peligro, porque cumplimos previamente con los requisitos de especialidad de solicitar a Fiscalía. Pero lo que nosotros decimos es lo siguiente, señor. Debe existir una disposición que establezca esa razón de la protección al testigo protegido, para que nosotros, teniendo conocimiento de la disposición que ordena la medida de protección, podamos solicitar a su despacho el reexamen de esa decisión. E incluso el código, en el inciso 2 del artículo 251, dice: contra las resoluciones referidas a las medidas de protección que usted tendría que emitir luego de que nosotros le solicitemos el reexamen, procede recurso de apelación. Pero lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Primera lesión a garantía de defensa, porque entenderá, señor juez, que siendo testigo protegido no nos han permitido participar en la declaración, haciendo preguntas para contraexaminar. Entonces, primera lesión al derecho a la defensa. Segunda lesión, yo he revisado, señor juez, los 60 tomos de la carpeta fiscal, no he encontrado disposición. Entonces, por eso es que solicité a la Fiscalía nos notifique esa disposición, quizá está en una carpeta auxiliar. No nos han notificado. Y tercero, nos están limitando la posibilidad de tutela jurisdiccional efectiva, porque sin la disposición yo no puedo acudir a su despacho para solicitar el examen. Esa es la primera. Respecto. Ya. ¿Escucharon o no escucharon? ¿Entendieron o no entendieron? O si no, se lo digo en cristiano. ¿Lograron escuchar el video? Hola. Que duermen ya estos locos. No escucharon el video. Bueno, se los explico. El mecanismo es aquí que Fiscalía ya nunca emitió una disposición de archivo con respecto a un caso. ¿Qué plantearías ahí si el caso automáticamente no tiene un fin? ¿Entiendes? No hay una disposición donde diciendo no se logró de repente llegar a la conclusión de la investigación con una imputación objetiva. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya. Entonces, en base a esa situación, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir, pues, ¿no? En el control de plazo, ¿sabe qué, señor magistrado? La Fiscalía no ha demostrado hasta ahorita que durante su investigación haya dicho o haya hecho la imputabilidad objetiva de la cual se está investigando a mi patrocinado por el delito de robo, extorsión, violación. No lo ha podido demostrar hasta ahora. Y tú pides el control de plazo. Que se le venció el plazo fiscal, ponle un control de plazo en el juzgado de investigación preparatoria con una tutela de derechos, automáticamente el fiscal se cae para atrás. Te dice, no, doctor, no lo haga eso, porque prácticamente les llega a ellos una investigación administrativa dentro de su jurisdicción, digamos eso de órgano interno, o control interno. ¿Ok?
Listo. Hasta aquí acabamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Siguen ahí, muchachos? Ok. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Está todo entendido? Quisiera que no se vayan con las dudas en esta primera ponencia en la cual hemos aperturado con respecto a la investigación preliminar. Espero que les haya gustado, haya podido ser también entendible, una persona que en realidad, bueno, no soy docente, pero me gustaría que en algún otro momento se vayan ustedes con ese conocimiento y puedan ser entendidos. Muchas gracias. Un agradecimiento al doctor Anderson Malca por tan exitosa ponencia. En este caso, pues, como lo ha manifestado, si tienen alguna pregunta a realizar, pues sería el momento indicado.